Esta noche marca un momento que los servicios de inteligencia occidentales temían desde hace tiempo, que los analistas rusos habían descartado repetidamente y que los mandos ucranianos habían preparado con discreción durante meses. Lo ocurrido no fue una campaña prolongada de semanas ni de días, sino una operación precisa ejecutada en cuestión de horas, horas que pueden redefinir el rumbo de esta guerra, horas que enviaron ondas de choque desde Washington hasta Pekín y obligaron a Vladimir Putin a enfrentarse a una realidad que durante años se negó a aceptar. Ucrania ha cruzado hoy una línea que los gobiernos de todo el mundo esperaban que se mantuviera intacta, y una vez superada, Moscú no dudó. El Kremlin respondió con furia, con amenazas y con un lenguaje que encendió de inmediato las alarmas internacionales. Aniquilación total. Esas fueron las palabras utilizadas esta noche por las autoridades rusas. Y por primera vez desde el inicio del conflicto, esas palabras tienen un peso que nadie, ni la OTAN, ni el Pentágono, ni siquiera el propio Kremlin, puede controlar o prever por completo. Durante semanas hubo señales, no comunicados oficiales desde Kiev ni declaraciones de capitales occidentales, sino indicios sutiles detectados por quienes observan de cerca. Ucrania ha sido agresiva a lo largo de esta guerra, pero también calculada. Sus ataques han seguido una lógica reconocible: depósitos de combustible, almacenes de munición, centros de mando, sistemas de defensa aérea, objetivos diseñados para debilitar la maquinaria militar rusa sin cruzar líneas invisibles que pudieran desencadenar una escalada catastrófica. Lo que inquietó a los servicios de inteligencia occidentales esta semana fue que ese patrón se interrumpió. El ritmo se detuvo. Los analistas que siguen las operaciones de drones ucranianos conocen bien las señales de advertencia: activos de largo alcance avanzando hacia posiciones adelantadas, picos repentinos en comunicaciones cifradas con unidades de operaciones especiales, drones de reconocimiento reposicionados en corredores inactivos durante meses y de repente el silencio. Y la experiencia demuestra que cuando Ucrania guarda silencio, algo de gran magnitud está a punto de ocurrir. En Washington comenzaron a circular advertencias internas hace 3 días. Los funcionarios no sabían con precisión qué estaba planeando Ucrania ni cuándo actuaría, pero tenían claro que algo importante se aproximaba, algo capaz de alterar el equilibrio estratégico del conflicto. En las primeras horas de esta mañana, los sistemas de defensa aérea rusos detectaron múltiples objetos aéreos no identificados aproximándose desde el suroeste. Entre ellos, había firmas de drones que no se habían observado en más de un año. Son activos que Ucrania solo despliega cuando quiere enviar un mensaje inequívoco al ejército ruso, al propio Putin o a la comunidad internacional. Los observadores occidentales no pudieron determinar de inmediato a quién iba dirigido el mensaje, pero comprendieron algo esencial: Ucrania había cambiado su postura, y cuando un país en guerra hace eso sin explicación, todas las agencias de inteligencia del mundo toman nota. Las primeras informaciones públicas llegaron a través de blogueros militares rusos, seguidas por testimonios de residentes cerca de Sochi. Después, los analistas de imágenes satelitales confirmaron lo que muchos temían: humo elevándose desde un lugar que se consideraba intocable, un complejo en la costa del Mar Negro que funciona como una de las residencias personales de Vladimir Putin. El llamado Palacio de Putin, símbolo de exceso y corrupción, había sido alcanzado directamente. No fue un estallido cercano ni un gesto simbólico, fueron impactos directos y múltiples, y en ese instante el mundo contuvo la respiración. La reacción del Kremlin fue inmediata y marcadamente urgente. No se trató de un mensaje rutinario ni de una declaración simbólica. Altos funcionarios describieron el ataque como algo sin precedentes, un acto de terrorismo contra el Estado ruso. Más importante aún, lo presentaron como un ataque contra la seguridad personal del presidente de la Federación Rusa, algo que Moscú ha advertido reiteradamente que tendría consecuencias inimaginables. Pero las amenazas solo funcionan si el destinatario vacila. Ucrania no lo hizo. En cuestión de horas, el presidente Volodymyr Zelensky apareció ante las cámaras, no negó la responsabilidad, no pidió disculpas, no recurrió a ambigüedades diplomáticas. Su mensaje fue directo: Rusia llevó la guerra a los hogares ucranianos y ahora Rusia entiende lo que eso significa.
Fue un cambio significativo respecto a la cautela habitual de Kiev en operaciones de alto perfil. El reconocimiento fue deliberado, transmitió intención, determinación y disposición a asumir las consecuencias. En esencia, Ucrania estaba diciendo, esto fue intencional y no tenemos miedo de lo que venga después. Múltiples fuentes confirmaron posteriormente que Ucrania lanzó un ataque coordinado con drones contra objetivos en el sur de Rusia, incluida la residencia del Mar Negro, que había sido reforzada recientemente ante una visita presidencial prevista para el próximo mes. Ucrania atacó antes de que Putin pudiera llegar. Golpeó el complejo residencial, el perímetro de seguridad y las instalaciones de apoyo. En la práctica, desmanteló la infraestructura logística diseñada para garantizar la seguridad personal del presidente ruso y su círculo más cercano. Esto explica la rapidez y la gravedad de la reacción occidental. El ataque no fue meramente simbólico, fue operativo, demostró una capacidad que, de repetirse, podría alterar de forma fundamental la dinámica del conflicto. Moscú lo comprendió de inmediato. La respuesta rusa, por tanto, fue calculada y no impulsiva. El Kremlin no emitió advertencias vagas ni amenazas indiscriminadas. Señaló explícitamente a la dirigencia ucraniana, a los edificios gubernamentales y a la infraestructura crítica como posibles objetivos, prometiendo lo que describió como aniquilación total. Un lenguaje cuidadosamente elegido para intimidar a Ucrania, inquietar a las capitales occidentales y dejar claro que Moscú considera este ataque una escalada decisiva. El lenguaje emitido por la televisión estatal rusa pocas horas después del ataque no fue casual. Fue cuidadosamente elegido para intimidar a Ucrania, inquietar a las capitales occidentales y presentar lo ocurrido como una escalada decisiva. Moscú quiso dejar claro al mundo que considera este incidente fundamentalmente distinto a todo lo anterior. Aquí es donde la situación se vuelve considerablemente más peligrosa. Los servicios de inteligencia occidentales consideran ahora que el ataque ucraniano tenía como objetivo poner a prueba la resiliencia psicológica del liderazgo ruso tras meses de reveses militares y creciente presión interna. Kiev buscaba una respuesta clara. ¿Reaccionaría Vladimir Putin con fuerza inmediata o se refugiaría en la retórica y las amenazas? Lo que ocurrió a continuación sorprendió a muchos observadores. Rusia no lanzó un contraataque inmediato. En su lugar, puso en marcha una respuesta altamente coordinada y escalonada, tan deliberada que incluso los planificadores militares ucranianos tomaron nota. No fue una señal de duda, fue una fase de preparación. Llamar la atención plena del Kremlin no es tarea sencilla. Ucrania lo consiguió hoy. Analistas de defensa que hablaron con medios occidentales bajo condición de anonimato describen la postura rusa como una mentalidad de asedio, consolidar el control interno, contener la incertidumbre y preparar discretamente el terreno para algo de mayor alcance. Al mismo tiempo, Ucrania dejó claro que sigue siendo capaz y está dispuesta a golpear el núcleo del poder ruso. Los detalles técnicos son fundamentales. Los drones ucranianos no solo fueron precisos, sino que estuvieron sincronizados con tal exactitud que las defensas aéreas rusas no lograron interceptar ni uno solo. Este hecho revela una ventaja significativa en materia de inteligencia. Ucrania ya no se limita a reaccionar a las acciones rusas, las anticipa, analiza patrones y explota debilidades con un nivel de sofisticación que ha incomodado visiblemente a Moscú. A medida que avanzaba el día, comenzaron a surgir más datos sobre la amplitud de la operación. Fuerzas especiales ucranianas realizaron misiones de reconocimiento a lo largo de la frontera rusa, obligando a Moscú a redistribuir unidades desde posiciones del frente. Equipos cibernéticos atacaron infraestructuras de comunicaciones rusas que habían sido modernizadas apenas días antes. Drones navales ucranianos que operaban en el Mar Negro habrían dañado o destruido patrulleras encargadas de proteger precisamente este tipo de objetivos costeros de alto valor. No se trató de un ataque aislado ni de un gesto simbólico. Fue una campaña coordinada diseñada para desorganizar, confundir y socavar. Desde una perspectiva estratégica, constituyó una forma de decapitación psicológica ejecutada con precisión. Y la guerra psicológica es un ámbito en el que Rusia ha tenido dificultades desde la caída de Mariupol. Por cada avance territorial que Moscú ha anunciado, Ucrania ha respondido con acciones que erosionan la moral
moral, la confianza y la credibilidad rusas. Lo ocurrido hoy es la expresión más clara de esa estrategia. Conviene recordar las suposiciones iniciales de esta guerra. Moscú creía que el conflicto duraría apenas unos días, que Kiev caería en una semana, que el presidente Zelensky huiría, que el interés occidental se desvanecería tras el primer invierno, que las fuerzas ucranianas colapsarían bajo un bombardeo sostenido. Ninguna de esas previsiones se ha cumplido. Hoy, Ucrania ataca objetivos dentro de Rusia que antes se consideraban intocables. El respaldo occidental se mantiene firme y Vladimir Putin, un líder que durante 2 décadas cultivó una imagen de control absoluto, se enfrenta ahora a serias dudas sobre su seguridad personal. En la sociedad rusa comienza a circular una pregunta inquietante. Si Ucrania puede alcanzar el palacio del presidente, ¿qué más puede alcanzar? Para el Kremlin, esa duda resulta más desestabilizadora que cualquier derrota en el campo de batalla. Este momento es especialmente volátil porque coincide con una presión interna extraordinaria sobre Putin. Los sectores más duros del aparato militar exigen una represalia inmediata y devastadora. Los asesores económicos abogan por la desescalada para evitar nuevas sanciones. Los responsables de inteligencia reclaman tiempo para comprender cómo Ucrania penetró las defensas rusas con tal eficacia. Y los aliados políticos buscan una demostración de fuerza que no desencadene una guerra más amplia. Putin intenta equilibrar todas estas exigencias mientras se enfrenta a un ejército ucraniano que acaba de demostrar que puede alcanzarlo en cualquier lugar. La historia demuestra que los líderes en esa posición no actúan desde la confianza, sino desde la presión, la vulnerabilidad y el miedo. Y esta noche, por primera vez, Vladimir Putin parece verdaderamente inquieto. La declaración oficial del Kremlin, difundida por los medios estatales y transmitida por canales diplomáticos, dejó un mensaje inequívoco. Rusia no tolerará ataques contra la infraestructura de seguridad personal del presidente. Las autoridades calificaron el ataque como incompatible con las normas de la guerra y lo describieron como terrorismo contra el Estado ruso. En el lenguaje diplomático, eso equivale a afirmar que se trató de un ataque directo contra Putin. Ese tono es poco habitual en Moscú y suele reservarse para situaciones consideradas existenciales. Y esta noche el Kremlin cree que algo esencial está en juego. No se trata de territorios en Ucrania, sino de la seguridad personal de Putin, de su imagen de invulnerabilidad y de su capacidad para ejercer el poder sin consecuencias. Todo eso quedó en entredicho por un ataque con drones que Rusia no pudo detener. En contraste, el presidente Zelensky se dirigió al pueblo ucraniano con calma y determinación. Reiteró que Ucrania no inició esta guerra, pero que tiene la intención de concluirla. Advirtió que quienes creían que podían atacar ciudades ucranianas sin consecuencias estaban equivocados. Y dejó claro que no existe palacio, búnker ni fortaleza donde los responsables de crímenes puedan esconderse. No fueron frases retóricas, sino afirmaciones basadas en una comprensión clara de los riesgos actuales. Zelensky no se hace ilusiones sobre la gravedad de las amenazas rusas. Sabe que la represalia es probable, pero también entiende que Ucrania no puede sobrevivir limitándose a la defensa. Hoy Ucrania tomó la iniciativa y al hacerlo cambió el marco estratégico del conflicto. El peligro no termina ahí. La reacción rusa no se limitó a las palabras. Junto a la amenaza de aniquilación, Moscú elevó el nivel de alerta de sus fuerzas nucleares, aunque las autoridades insisten en que se trata de una medida preventiva. Se lanzaron ciberataques contra instituciones gubernamentales y sistemas bancarios ucranianos. Se intensificaron los bombardeos de artillería contra infraestructuras civiles en Kharkov, Odessa y Kiev. Todo ello ocurrió en un lapso de apenas 12 horas. Cuando Rusia actúa simultáneamente en múltiples ámbitos, suele indicar que se está configurando una estrategia más amplia. Los analistas occidentales barajan ahora varios escenarios. Un ataque de represalia a gran escala contra Kiev, una nueva movilización de tropas rusas o, el más preocupante, la construcción de un relato que justifique el posible uso de armas nucleares tácticas.
Sin embargo, Ucrania ha complicado ese relato. No atacó instalaciones nucleares, no golpeó centros civiles, no intentó asesinar a dirigentes rusos. Atacó un símbolo, un palacio que representa corrupción y exceso. Esa distinción es crucial porque priva a Moscú de la justificación necesaria para una escalada fuera del ámbito convencional. Lo que estamos presenciando es una prueba de determinación. Rusia quiere comprobar si el apoyo occidental a Ucrania se debilitará ante las amenazas nucleares. Ucrania quiere demostrar que ningún objetivo ruso está fuera de su alcance. La OTAN intenta mantener la unidad evitando una escalada, y la comunidad internacional busca impedir que una guerra regional se transforme en una catástrofe global. Las próximas 72 horas serán decisivas. Funcionarios del Pentágono confirman que están vigilando en tiempo real los movimientos militares rusos, incluida una mayor actividad cerca de instalaciones nucleares, aunque advierten que podría tratarse de medidas defensivas. Las interceptaciones de comunicaciones sugieren confusión dentro del ejército ruso, tanto sobre el alcance de los daños como sobre la forma en que Ucrania logró el ataque, y los analistas consideran que la retórica extrema de Moscú forma parte de una estrategia de guerra psicológica destinada a intimidar a Ucrania y a sus aliados. Ucrania, sin embargo, no retrocede. Al contrario, refuerza su postura. El ataque de hoy, preciso, deliberado y sin disculpas, envió un mensaje inequívoco a Moscú. La intimidación no funcionará, y envió otro a la OTAN. Ucrania sigue siendo una de las fuerzas militares más capaces de Europa. A medida que surjan más detalles, una conclusión ya es evidente. La operación fue cuidadosamente calculada, expuso vulnerabilidades en las defensas aéreas rusas, humilló al Kremlin ante la opinión pública internacional y demostró capacidades que Rusia no puede contrarrestar por ahora. Lo que suceda a continuación dependerá por completo de las decisiones que se tomen en Moscú en los próximos días. Una respuesta proporcional podría convertir este momento en un punto de inflexión. Una escalada incontrolada obligaría a la OTAN a reaccionar. Ucrania ha dejado clara su posición. Está preparada, es capaz y no tiene miedo. Esta noche, Vladimir Putin se encuentra a la defensiva. El Kremlin guarda un silencio inusual, y cuando guarda silencio, calcula, sopesa sus opciones, decide su próximo movimiento sabiendo que el mundo observa. Porque esta noche, Putin ha recordado algo que sabía, pero que rara vez sentía. No es intocable, no es invencible y no está a salvo. La historia está lejos de concluir, pero una cosa es segura. Ucrania ha cambiado las reglas de esta guerra. Rusia ha amenazado con la aniquilación, y el mundo se encuentra ahora al borde de un momento cuyas consecuencias aún no podemos comprender por completo.